Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a ver distintos temas que tienen que ver con la ecuación de estado del virial. ¿Sí? La ecuación del virial es una ecuación de estado un poco diferente a las que vimos anteriormente, ya que se deriva de un desarrollo en serie de potencias del factor de compresibilidad. Entonces, si expresamos el factor de compresibilidad, ¿sí?, y lo desarrollamos en series de potencias, por ejemplo, respecto del volumen, vamos a tener un desarrollo de potencias en este sentido, ¿sí?, con infinitos términos. Este es el segundo, el B es el segundo coeficiente, el C es el tercer coeficiente, el D es el cuarto coeficiente del desarrollo del virial, ¿sí? Este desarrollo también es equivalente a escribirlo como B por la densidad, más C por la densidad al cuadrado, más D por la densidad al cubo, más, porque la densidad molar del gas es 1 sobre su volumen molar, ¿sí? Otro desarrollo, este desarrollo se conoce o se lo llama comúnmente desarrollo de Leiden, ¿sí?, por la forma que tiene respecto al volumen o la densidad. También se puede desarrollar la ecuación, digamos, el desarrollo en serie de potencias se puede hacer respecto a la presión. En ese caso los coeficientes sí van a ser distintos. Lo vamos a llamar B', ¿sí?, para diferenciarlos de los anteriores, y el desarrollo va a ser en series de potencia positiva, ¿sí? Este desarrollo se conoce como desarrollo de Bernoulli, ¿sí? Ambos desarrollos son posibles, se pueden hacer. En general, desarrollo en series en volumen se obtienen datos más precisos, ¿sí? Estos desarrollos fueron hechos por Kamerlingh-Onnes, ¿sí?, quien trató de hacer una ecuación de estado que sea universal para todos los gases, ¿no? Tratando de buscar, ustedes saben que la ecuación de gases ideales es universal, porque no importa qué gas yo pongo acá, no está metido en la ecuación de estado la identidad del gas, ¿sí? O sea, no hay acá nada que nos hable de la identidad del gas que estamos considerando, ¿no? En cambio, en otras ecuaciones de estado, por ejemplo, en la ecuación de estado de Van der Waals, uno pierde esa universalidad de la ecuación, porque está introduciendo, ¿sí?, en la ecuación de estado de Van der Waals, uno pierde la universalidad porque las constantes A y B dependen del gas considerado, ¿no? Dependen del gas o del fluido que consideremos, ¿sí? Entonces, ahí se pierde esa universalidad, y Kamerlingh-Onnes estaba tratando de buscar una ecuación que sea universal, como la ecuación de los gases ideales, para todos los gases, utilizando el principio de estados correspondientes. Y así se topó con este desarrollo en serie de potencias que le permitió trabajar con estos gases y hacer buenas predicciones, ¿sí? Una cuestión interesante es que se le puede dar un significado molecular a los coeficientes de esta ecuación, ¿no? Entonces, si yo tengo el desarrollo de potencia, vamos a hacer el desarrollo de potencias en volumen, ¿no? Más C sobre volumen cuadrado, más, ¿sí? Estos coeficientes, B, son funciones exclusivas de la temperatura, ¿sí? Todos los coeficientes. B, C, D, todos los que usemos en la ecuación, son funciones de la temperatura. Y B tiene que ver molecularmente con los choques o con las interacciones que se producen en grupos de dos moléculas, ¿sí? C tiene que ver con los choques o interacciones en clúster de 3 moléculas, ¿sí?, en interacciones entre 3 moléculas en simultáneo. Y así cada uno de los coeficientes que siguen, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un gas en condiciones de baja presión, ¿sí?,
o de alta temperatura, donde digamos, el gas se expandió mucho y los choques son menos frecuentes, los choques de todos los choques, los más frecuentes, las interacciones más frecuentes van a ser las que se dan entre dos moléculas, ¿sí? A medida que uno va aumentando la presión, ¿sí?, del sistema, los choques de A3, de A4 o en clústeres más grandes de moléculas se vuelven cada vez más frecuentes. Entonces son más importantes, tengo que agregar más términos a la ecuación del virial para poder representar mejor el comportamiento del gas o del fluido que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que para un gas ideal, ¿sí?, la ecuación de estado es P por B RT, por lo cual Z, que es P por B sobre RT, termina dando 1, ¿no? Nos queda P por B por P por B, nos da 1, ¿sí? Estos dos factores se pueden simplificar y me queda 1. Este es el valor del coeficiente de compresibilidad para un gas. Si hacemos el gráfico, ¿sí?, del coeficiente de compresibilidad Z, por ejemplo, a distintas presiones, ¿sí? Vamos a marcar acá el valor 1, que es importante marcarlo porque es el que nos va a representar el comportamiento ideal, ¿no? Lo que vemos es que los gases reales, en general, no se comportan como predice la ecuación del gas ideal. En cambio, se van a comportar de distinta manera dependiendo de la temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que tenemos hidrógeno gaseoso, ¿sí? Entonces, cuando tomamos el hidrógeno gaseoso a 50 Kelvin, tenemos una curva de esta forma, ¿sí? El valor de Z tiene un mínimo en algún valor de presión, ¿sí?, cercano, vamos a poner acá las escalas, ¿sí? Acá tenemos 100, por acá tenemos 200, ¿sí? Esta escala está en bar, ¿sí? Tiene un valor mínimo, ¿sí?, antes de los 100 bar, y luego aumenta, ¿sí?, y se vuelve mayor que 1 a partir de cierto valor. A medida que vamos subiendo la temperatura, ¿sí?, supongamos que vamos ahora a cerca de 100 kelvins, ¿sí?, lo que se observa es que la curva en ese caso hace este comportamiento, ¿sí?, a 100 Kelvin. ¿Sí? Ya no tiene un valor mínimo, ¿sí?, se mantiene siempre por encima de 1, y a la vez tiene una pendiente cercana a 0 cuando la presión tiende a 0, ¿sí? Cuando aumentamos todavía más la temperatura, ¿sí?, vamos a cambiar de color. Cuando aumentamos todavía más la temperatura, lo que vemos es que la curva ya se levanta más, es más chata, y, por ejemplo, a 200 Kelvin podemos ver este comportamiento, aproximadamente, ¿sí? Ya los valores son todos positivos, la pendiente es positiva cuando vamos a presiones 0, ¿sí? Y tenemos este comportamiento que es general para varios gases, ¿sí? Existen temperaturas más bien bajas, en donde la curva tiene un mínimo, el Z se hace menor que 0, ¿sí?, y luego aumenta. Tenemos valores en donde la pendiente parece estar muy cerca de 1 durante un rango amplio de presiones, y después aumenta hacia valores mayores que 1, y a mayores temperaturas ya la pendiente es siempre positiva, ¿sí?, y vemos un comportamiento en este sentido, ¿sí? El Z se mantiene mayor a 1 durante largos periodos de presiones, ¿sí? Una interpretación que le podemos dar a este comportamiento, ¿sí?, es que cuando tenemos, vamos a volver a dibujar solo la parte de bajas temperaturas para entender el gráfico, ¿sí? Supongamos que tenemos el mismo gráfico de antes, ¿no? 0, la presión, 1 para gases ideales. Si tenemos un comportamiento en este sentido, lo que podemos ver, ¿sí?, es que a presiones bajas en esta zona, ¿sí?, lo que está sucediendo es que tenemos un Z menor que 1. Un Z menor que 1 significa que predominan las fuerzas
de atracción, ¿sí?, entre las moléculas, ¿sí? Quiere decir que yo tengo el recipiente, está a bajas presiones, las moléculas están alejadas, y como habíamos visto en el tema de fuerzas intermoleculares, esto se puede interpretar como que estamos en la zona de atracción molecular, ¿sí?, en la zona donde las fuerzas son atractivas. ¿Sí? Si acá graficamos el potencial en función de la distancia de las moléculas, ¿sí? La distancia es grande porque la presión es baja, entonces estamos en esta zona de distancias grandes, fuerzas atractivas, y eso hace que el Z sea menor que 1, ¿sí? A medida que aumentamos la presión, las moléculas se van acercando unas a otras, las distancias promedios, acuérdense que esto está en movimiento siempre, las distancias promedios se vuelven más chicas, y entramos en la zona de las repulsiones entre moléculas. Entonces, en esta zona predominan, donde el Z es mayor que 1, predominan las fuerzas de repulsión, ¿sí?, entre las moléculas. Porque al aumentar la presión, en zona de presiones altas, ¿sí?, esto obviamente es relativo para cada gas, ¿no? Cada gas va a tener una curva a valores distintos de presión, va a tener un mínimo a valores distintos, va a cruzar el valor 1 a valores distintos, pero en general se va a ver este comportamiento en muchos gases, y esta es un poco la interpretación que se le puede dar a estos valores, ¿sí? Una cuestión importante, ¿sí?, es que cuando, lo vamos a ver ahora, lo vamos a desarrollar, lo vamos a deducir de manera exacta, es que cuando tenemos el caso de la temperatura, existe una temperatura, ¿sí?, en donde vimos que el valor de Z se mantiene y luego a presiones altas se desvía, ¿sí? Esta temperatura, esta isoterma, ¿no? Estamos hablando acá de Z en función de la presión, ¿sí? Esta temperatura a la que pasa esto, temperatura se llama temperatura de Boyle. Para el caso de, lo discutimos para el caso de Van der Waals, y dedujimos una fórmula para esta temperatura en función de los parámetros A y B del gas, y tiene que ver, para este caso, acá esta temperatura, el Z, a lo largo de un rango amplio de presiones, ¿sí?, se mantiene relativamente cercano a 1, ¿sí? En un rango amplio de presiones, se mantiene el Z cercano a 1, lo que quiere decir que tengo un comportamiento ideal, ¿sí? Esta es la temperatura de Boyle y es característica de cada sustancia, ¿sí? Muy bien. Bueno, visto esto y viendo todos estos temas, vamos a tratar de deducir algunas propiedades de la ecuación de estado del viriato, ¿sí? Vamos a jugar un poco con las definiciones y con las distintas consideraciones o las distintas propiedades que podemos usar para este gas. Entonces, la primera pregunta que nos surge es, nosotros tenemos dos desarrollos, el desarrollo en presiones y el desarrollo en volumen, ¿sí? Y las constantes son distintas. La pregunta es, ¿hay alguna relación entre estas dos constantes? Bueno, la respuesta es que sí, y vamos a tratar de encontrar cuál es esa relación. Entonces, si nosotros empezábamos con el desarrollo en volumen, nosotros teníamos presión por volumen sobre RT, esto era el Z, ¿sí? Este desarrollo lo teníamos y nos daba B sobre B más C sobre B cuadrado más, ¿sí?, una serie de potencias en B negativas, ¿no? Entonces, si yo de esta ecuación despejo la presión, ¿sí?, me va a quedar RT sobre B por el desarrollo de series, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hago este producto acá, me va a quedar, si meto, digamos, si junto las B todas adentro, me van a quedar RT adentro de este paréntesis, me va a quedar 1 sobre B, B sobre B cuadrado, más C sobre B cubo. Es como que aumento en 1 las potencias de cada uno de los coeficientes, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer la misma ecuación, pero para el desarrollo en series de presiones, ¿no? Ahora que sé cuánto vale la presión, en función de los coeficientes B y C, voy a ir a la otra ecuación,
que me decía que Z es P por B sobre RT, es igual a 1 más P' por presión, más C' por presión cuadrado, más... Entonces puedo reemplazar, ¿sí? Esta presión la puedo reemplazar acá, y esta presión la puedo reemplazar acá, y la puedo reemplazar en cada uno de los términos subsiguientes, ¿no? Vamos a hacerlo hasta el segundo nada más, hasta el tercer coeficiente, pero se va a entender la idea y vamos a calcular los primeros, digamos. Entonces, ¿qué pasa si yo hago ese reemplazo así como está? Entonces, vamos a escribir acá cómo continúa esta fórmula. Entonces acá me va a quedar 1 más B' por todo el desarrollo de la presión que habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo era el desarrollo de la presión que habíamos encontrado? Era RT, vamos a ponerlo afuera, por 1 sobre B más B sobre B cuadrado, más C sobre B cubo, más todos los términos que siguen. ¿Sí? Esto sigue y me va a dar, el segundo término va a ser C', ¿sí? Ahora este término de presión va a estar al cuadrado, ¿sí? Porque acá está al cuadrado, me va a quedar R cuadrado T cuadrado por 1 sobre B más B sobre B cuadrado más C sobre B cubo más todo este término al cuadrado. Y así puedo seguir escribiendo el D', todo el E', todo lo que quiera, ¿no? Esta suma puede continuar, ¿sí? Vamos a quedarnos con esto porque a medida que yo aumento el exponente, ¿sí? Las potencias acá adentro me van a quedar cada vez más altas, ¿no? O sea, cada vez más altas en el sentido de valor absoluto, cada vez más negativas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollo esto, sí? Veamos de todo esto, de toda esta mezcla de coeficientes que tenemos, ¿cuáles me van a quedar con 1 sobre B? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que razonar. Entonces, si me fijo bien, todos los términos de este término que está con C', todos van a estar por lo menos con B cuadrado abajo o más, porque están todos al cuadrado. O sea, cuando eleve este al cuadrado, me va a quedar B cuadrado. Este me va a quedar B a la cuarta, este B a la sexta. Y cuando haga las distributivas, este con este me va a quedar B al cubo, este con este ya me queda B a la cuarta, este con este B a la quinta, todas van a ser mayores que 2. Entonces, la única que me va a quedar con este valor de 1 sobre B es este primer término de acá, ¿sí? Vamos a marcarlo, vamos a marcarlo con color verde, ¿sí? Entonces, este primer término es el único que me va a quedar con el valor de 1 sobre B. Eso quiere decir que voy a poder escribir con seguridad que el primer término va a ser B' por RT por 1 sobre B. ¿Sí? Más. Ahora vamos a ver qué término voy a poder poner acá que esté junto con 1 sobre B cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde van a venir los términos que vengan con 1 sobre B cuadrado? Bueno, si miro esta primera parte, si hago esta distributiva acá, lo que voy a ver es que en este término voy a tener, ¿sí? en esta primera distributiva voy a tener B' RT por B. ¿Sí? Y ese va a ser B cuadrado. A partir de ahí, todos los demás van a tener que ver con potencias más altas, ¿sí? Digamos que hacemos uno más, ¿no? Entonces, en este, ¿cuál va a tener que ver con B cubo, ¿sí? De este término. Bueno, voy a tener el término que está con C, ¿sí? Y el término que están estos dos multiplicando entre sí, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar B' RT por C, ¿sí? Por 1 sobre B cubo más. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo vamos a desarrollar lo mismo para esta de acá abajo, ¿no? Los primeros términos de esta serie, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser los primeros términos de esta serie? El primer término va a ser B cuadrado, ¿sí? Porque voy a elevar este al cuadrado. Entonces, cuando eleve este al cuadrado, este por sí mismo me va a dar 1 sobre B cuadrado, va a estar junto con este. ¿Qué coeficiente va a tener adelante? Este de acá, o sea, va a ser C' por R cuadrado, T cuadrado, por 1 sobre B cuadrado. Si agrego el siguiente término, ¿cuáles van a estar con B cubo? Bueno, voy a tener este al cuadrado
me va a dar al cuadrado, así que no hay forma de que me dé al cubo. Al cuadrado me va a dar a la cuarta, entonces la única forma es que cuando yo multiplique estos dos, ¿sí? Cuando yo multiplique estos dos, ¿qué me va a dar? Me va a dar C', R cuadrado, T cuadrado, ¿sí? Por B, por 1, en este caso, 1 sobre B cubo, más todos los términos subsiguientes, ¿sí? Y así podría seguir armando términos más en B cubo y en los siguientes, y vamos a cortar acá, o sea, yo voy a tener acá, y vamos a ver qué pasa con los primeros términos, ¿sí? Lo que estoy seguro es que de estos dos desarrollos no voy a tener más, ¿sí? Esta parte no va a haber nada acá, ¿sí? Porque ninguno de estos me va a dar una potencia de 1 sobre B. Si hago los siguientes términos, voy a estar seguro que cuando haga el del cubo, por ejemplo, va a ser el primero al cubo, o sea, voy a agregar términos acá y en adelante. Entonces, en esta parte de acá no voy a tener más términos, y todo lo que siga van a ser términos siempre más grandes, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero hallar el cuarto, el quinto, puedo seguir con el mismo procedimiento y seguir obteniendo términos, ¿sí? Una vez que obtuve esto, puedo hallar la suma total, ¿no? Entonces, si yo hago la suma total, me va a quedar 1 más todos los términos que tienen que ver con 1 sobre B. En este caso, B' RT. Más la suma de todos los términos que tienen que ver con 1 sobre B cuadrado. ¿Qué va a ser? Van a ser estos dos. B' RT por B más C' R cuadrado T cuadrado, ¿sí? Más, y así voy a seguir con los términos que son de 1 sobre B cubo más todos los que siguen, ¿sí? Entonces, yo ahora lo que tengo es, de vuelta, obtuve el desarrollo en volumen, ¿sí? Entonces yo sé que esta parte de acá, que este coeficiente de acá, es B, ¿sí? Porque el desarrollo en volumen hace que como es que esta constante sea B. Y esta constante de acá va a ser C. Y si sigo, el que esté con B cubo va a ser D, y el que esté, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, acá ya tenemos las fórmulas para B. B y B', ¿cómo se relacionan B y B'? Entonces yo de acá sé que directamente B es igual a B' por RT. Entonces, B' va a ser B sobre RT. Y entonces acá tengo dos fórmulas que me dicen cómo relacionar los coeficientes, en este caso el segundo coeficiente del virial en el desarrollo por volumen con el segundo coeficiente del virial del desarrollo en presiones, ¿sí? Vamos a ver lo mismo con el C. O sea, si yo tengo C, en este caso va a ser B' por RT por B, más C' por R cuadrado T cuadrado, ¿sí? Entonces acá de nuevo tengo una relación entre estos dos términos, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer acá? Bueno, puedo reemplazar, por ejemplo, vamos a poner C en función de todos prima. El que está además, digamos, es este, pero lo puedo reemplazar fácilmente por esto. Entonces de acá me va a quedar C es B' por RT por B' por RT, más C' R cuadrado T cuadrado. Entonces de acá puedo sacar factor común. R cuadrado T cuadrado, y me va a quedar B' cuadrado más C'. ¿Sí? Entonces tengo expresado el valor de C, ¿sí? En función de los dos primeros coeficientes del virial en el desarrollo por presiones. O sea, C va a ser igual a R cuadrado T cuadrado por B' cuadrado más C'. ¿Sí? De acá también puedo hacer el despeje y obtener cuánto vale C' en función de los demás, ¿no? Entonces esta fórmula, si la despejo, me va a quedar C menos B cuadrado sobre R cuadrado T cuadrado. ¿Sí? Y así sucesivamente podría trabajar con el D, el D', siempre agregando los términos de la serie que yo vaya necesitando y vaya encontrando. Entonces, como veíamos antes, hay una relación entre los coeficientes en los dos desarrollos, y si tengo los coeficientes de un desarrollo a una temperatura dada, puedo hallarlos del otro, ¿sí? Con estas ecuaciones. ¿Está bien? Bueno. Otro tema interesante, que ya un poco mencionamos anteriormente, es el tema de cómo podemos ver las derivadas, ¿no? del factor de compresibilidad, ¿sí? Respecto a los coeficientes del desarrollo del virial, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver cómo son las derivadas.
y qué sentido tienen, ¿no? En todo este desarrollo que estamos haciendo. Entonces, si miramos un poco la fórmula, y nosotros dijimos Z es igual a 1 más B' por P, más C' P cuadrado, más, ¿sí? Entonces, si yo hago la derivada de Z respecto a la presión, dejando temperatura constante, digamos, ¿sí? Esto nos va a dar, si hago la derivada en este caso, me va a dar B' más C' por P, perdón, 2C' por P más 3 D' P cuadrado más, ¿sí? Me va a quedar este desarrollo. Entonces, si yo ahora hago el límite cuando P tiende a 0 de esta expresión, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Me va a sobrevivir solo el primer término. Entonces, los coeficientes del virial, ¿sí? Me van a expresar en alguna medida cuál es la derivada de la curva, ¿sí? De la isoterma, como vimos antes, cuando tiende a 0, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, vamos a repetir el gráfico de antes y vamos a hacer hincapié en la derivada cuando el sistema tiende a presión 0. Entonces tenemos este gráfico, marcamos de vuelta el punto 1, que es importante porque nos marca el comportamiento ideal, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga una curva de baja temperatura, ¿qué voy a ver en la pendiente? La pendiente, ¿sí? Va a ser una pendiente negativa. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Entonces, el B' en este caso va a ser menor que 0. Cuando tenga la temperatura de Boyle, como habíamos visto antes, esto va a ser una curva en este sentido. ¿Cómo es la derivada acá? Bueno, podemos ver que la derivada va a ser 0, ¿sí? Y cuando tengamos temperaturas altas, lo que vamos a ver es que la derivada en ese caso, cuando tiende a 0 el sistema, va a ser mayor que 0, positiva. ¿Está bien? Entonces, el sentido de las derivadas, digamos, el segundo coeficiente del virial, tiene que ver con la derivada de la curva de Z respecto a la presión a una temperatura constante, ¿sí? Y una cosa que podemos decir es que cuando la temperatura es igual a la temperatura de Boyle, entonces el segundo coeficiente del virial se anula, lo cual quiere decir que la derivada de Z respecto de P, cuando P tiende a 0, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? Que la derivada se anula. Ese es el efecto por el cual el gas se comporta como un gas ideal en un rango amplio de presiones. Y por eso este es tan importante, ¿sí? También podemos pensar lo mismo respecto del desarrollo en volumen, ¿no? Entonces, podemos decir, si nosotros tenemos que el Z es igual a 1 más B por 1 sobre volumen, más C por 1 sobre volumen al cuadrado, más D por 1 sobre volumen al cubo, más, ¿sí? También podemos ver que la derivada, ¿sí? La derivada de Z respecto de 1 sobre B, ¿sí? En este caso, a temperatura constante, va a ser B, el coeficiente en el desarrollo del volumen, ¿sí? Pareciera esta derivada un poco extraña, pero si lo miramos, es como decir que tenemos la derivada de Z respecto de la densidad, ¿sí? A temperatura constante. Haciendo un simple cambio de variables, tenemos lo mismo, ¿sí? Así que no nos asustemos, es simplemente un cambio de variables. Cuando hagamos las cuentas lo podemos ver, ¿sí? Cuando de la misma manera, si seguimos con la misma idea, también vamos a poder expresar a Z como el límite, a C, perdón, como el límite cuando digamos, perdón, acá me faltó el límite, ¿no? Esto es cuando 1 sobre volumen tiende a 0 o volumen tiende a infinito. Entonces, también podemos expresar C como el límite cuando el volumen tiende a infinito de 1 medio de la derivada segunda de Z respecto a la presión. ¿Está bien? D entonces va a ser el límite, cuando B tiende a infinito, de 1/6, en este caso, de la derivada tercera respecto de la presión.
¿Está bien? Y así sucesivamente puedo ir expresando los distintos coeficientes del virial como derivadas del factor de compresibilidad. ¿Sí? Una cosa que nos puede ayudar en los cálculos, ¿sí? Es entender cómo es, por ejemplo, si yo tengo cómo es la derivada de 1 sobre b, ¿sí? Respecto del volumen. Bueno, en este caso, si hago la derivada de esta función respecto al volumen, es 1 sobre b cuadrado. Entonces, de acá tenemos una relación entre la derivada de 1 sobre b y la derivada de b que podemos usar, ¿no? Si paso este multiplicando, por ejemplo, me va a quedar que la derivada de 1 sobre b es igual a derivada de b sobre menos b cuadrado. O lo puedo pasar multiplicando y me va a quedar que la derivada de b es igual a menos b cuadrado por la derivada de 1 sobre b. ¿Sí? Estos dos valores, estas dos derivadas, nos pueden ayudar a calcular. Y además, ¿qué quiere decir esto? Que si yo expreso, por ejemplo, b, es el límite cuando b tiende a infinito, dijimos, de la derivada de z respecto de 1 sobre b. Pero a mí va a ser difícil por ahí que en alguna fórmula yo derive respecto a 1 sobre b. Si me es difícil, lo puedo reemplazar, hacer un cambio de variables con este cambio que hicimos recién. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar la derivada de menos 1 sobre b cuadrado por z respecto de b. ¿Sí? Entonces, b va a ser de todas maneras igual a esta expresión, solo que ahora hago la derivada respecto de b porque hice un cambio de variable. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas, ¿para qué me sirven todas estas derivadas? Porque es un método alternativo para hallar cómo son los valores del coeficiente del virial para una ecuación de estado dada, ¿no? Entonces, esto me va a permitir relacionar las ecuaciones de estado que conocemos y poder calcular cómo es el desarrollo del virial y cómo son sus derivadas, ¿sí? No es la única forma, también ya vimos en la parte de Van der Waals cuando hicimos esto, que podíamos hallar con desarrollos en serie de potencias, pero bueno, tal vez en algunas ecuaciones de estado son difíciles esos desarrollos de potencia y se me hace muy complicado el cálculo. Entonces, haciendo la derivada, tal vez podemos tener otro camino más sencillo. Vamos a ver qué pasa con la ecuación de estado de Van der Waals, ¿sí? Y vamos a tratar de entender cómo poder hacer este cálculo. Entonces, la ecuación de estado de Van der Waals, ya sabemos cómo era, por b menos b es igual a RT. De acá podemos despejar la presión, ¿sí? La presión va a ser RT sobre b menos b menos a sobre b cuadrado, ¿sí? Entonces, el Z va a ser que es P por B sobre RT, va a ser volumen sobre RT por esta expresión, ¿sí? RT sobre B menos B menos A sobre B cuadrado. ¿Y esto qué me va a quedar? Bueno, hago la distributiva y esto me queda B sobre B menos B menos A sobre RTB. ¿Sí? Esta es la expresión de Z que puedo utilizar para hallar las derivadas, ¿sí? Respecto al volumen. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a ser la derivada? Si, por ejemplo, si queremos calcular B, por ejemplo, para el gas de Van der Waals, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la derivada de Z respecto al volumen para esta expresión? ¿Sí? Bueno, derivo el primer término, me va a quedar 1 sobre B menos B, es producto de dos funciones, así que va a ser este menos B sobre B menos B cuadrado, ¿sí? Más A sobre RT B cuadrado, ¿sí? La derivada de B pasa el menos 1 para allá, el B aumenta en menos 1, lo mismo acá, entonces me queda toda esta expresión, ¿sí? De esta expresión acá lo que me conviene es hacer este factor común los dos primeros términos, fíjense que hay B menos B abajo, así que vamos a juntarlos para no tener tantos términos, entonces me queda B menos B cuadrado, ¿sí? Este dividido este me queda B menos B, este dividido este menos B, más A sobre RTB cuadrado. Este término se me va con este y me queda finalmente menos B sobre B menos B cuadrado más A sobre RTB cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora cuando yo quiera calcular B, va a ser el límite cuando B
tienda a 0, ¿sí? De esta expresión, ¿no? De menos b cuadrado por la derivada de z respecto de b. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar el límite cuando b tiende a 0 de, cuando b tiende a infinito, ¿no? Cuando b tiende a infinito de menos b cuadrado por menos b sobre b menos b cuadrado más a sobre rt b cuadrado. ¿Sí? Entonces, hacemos la distributiva acá también. ¿Sí? Todo esto queda entre corchetes. ¿Sí? Y me va a quedar el límite cuando b tiende a infinito de b por b cuadrado sobre menos b al cuadrado menos a sobre rt. Los términos de b se me van. ¿Sí? Este de acá ya me queda así, es un término constante, así que el límite cuando b tiende a infinito me queda esta constante, pero el primer término, ¿sí? Cuando lo miro fijo, me queda una indeterminación que es infinito sobre infinito. ¿Está bien? Si se fijan, ambos valores tienden a infinito con el mismo orden, son ecuaciones de segundo orden en función de b, entonces puedo aplicar, son polinomios, ¿no? El de arriba y el de abajo son dos polinomios, esto es un cociente de dos polinomios del mismo orden. Puedo aplicar L'Hospital, por ejemplo, o propiedades del polinomio, puedo pasar dividiendo, ¿sí? Cuando este tiende a infinito me va a quedar todo 1. Como son de igual grado y los coeficientes de los polinomios del término de mayor grado son 1 en ambos casos, todo esto va a tender a b, ¿sí? O a b por 1. ¿Sí? Entonces el límite de esta ecuación es b menos a sobre rt. Y esto, si se acuerdan, ya lo habíamos obtenido por otro medio en el video donde hablamos sobre la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? De la misma manera, podemos tratar de hacer el mismo desarrollo, las mismas derivadas, y encontrar, por ejemplo, el valor de c, ¿no? Nos va a quedar una derivada un poco más complicada, o sea, tenemos que seguir derivando, pero vamos a llegar a que el valor de c es igual a b cuadrado, como habíamos visto, ¿sí? Más interesante puede ser, por ejemplo, tratar de hallar qué pasa con la ecuación de otra ecuación de estado, ¿no? Que no sea la de Van der Waals, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallo esto lo hicimos más que nada para comprobar que todo está funcionando bien, ¿sí? Como habíamos visto, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando aplicamos esto que aprendimos a, por ejemplo, la ecuación de Dieterich. Vamos a elegir una, ¿sí? de las otras ecuaciones de estado que tenemos. Entonces, la ecuación de estado de Dieterich dice que la presión por volumen menos B es igual a RT por una función exponencial, E a la menos A sobre RT volumen. ¿Sí? Esta es la ecuación de Dieterich. Tenemos también dos parámetros, B, parámetro A, uno relacionado al volumen excluido en el sistema cuando estoy trabajando, y otro relacionado a las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Entonces tenemos esta ecuación de estado, y podemos también expresar Z en función de esta ecuación de estado. Entonces tenemos P por B sobre RT, y aplicamos cuánto vale esto acá, ¿no? Entonces, despejo presión acá, me queda B sobre RT por RT sobre B menos B por E a la menos A sobre RTB. ¿Sí? Este RT con este RT se me va, y el valor de Z me queda B sobre B menos B por la exponencial. ¿Sí? Entonces ahora, lo que podemos hacer, tenemos dos caminos para hacer esto, ¿sí? Tenemos el camino como habíamos hecho por serie de potencias, y el camino con las derivadas, ¿está bien? Si quieren podemos hacer los dos para ver que coinciden, pero la idea acá es, les dejo como tarea hacer la de la serie de potencias. ¿Cómo se haría en este caso la serie de potencias? Bueno, tengo un producto de dos series de potencias, esta primero y esta primero,
Y lo que tengo que usar acá es que b sobre b menos b lo puedo expresar como 1 sobre 1 menos b sobre b. Y este término es muy chiquito. Entonces acá utilizo el desarrollo de potencias de esta función, que es 1 más x cuadrado más, ¿sí? En cambio en esta, ¿sí? También tengo un valor de a chiquito, y lo que voy a desarrollar es e a la x, en este caso, y llamando x, ¿no?, a todo esto, y en este caso x a esto de acá, ¿no? Ojo que el x de acá y el x de acá son distintos, vamos a ponerle otro nombre, por las dudas, para no confundir. ¿Sí? En este caso, e a la i, vamos a ponerle así, y vamos a decir que e a la i, que es lo que quiero desarrollar, sabemos que es 1 más i más i cuadrado sobre 2 más distintos términos, ¿sí? Entonces, vamos a... ¿sí? I cuadrado sobre 2 más i cubo sobre 6, ¿sí? Más... Entonces vamos a hacer estos dos desarrollos de potencia, multiplicamos, juntamos las potencias de igual orden, y ahí nos va a quedar un desarrollo de potencias de z en función de b, que para la ecuación de Dieterici, le voy a escribir acá resultados, se los dejo como ejercicio, nos va a quedar z es igual a 1 más b menos a sobre rt por 1 sobre b, más b cuadrado menos ab sobre rt más a cuadrado sobre 2r cuadrado, t cuadrado, 1 sobre b cuadrado más, y podemos seguir, ¿sí? Entonces, vemos que acá tenemos un término b en el desarrollo del virial para la ecuación de Dieterici que es similar al de Van der Waals, es igual que el de Van der Waals. Ojo que los valores a y b acá significan distintas cosas porque la forma de la ecuación de estado es distinta, ¿sí? Sin embargo, la forma funcional es la misma, aunque los valores pueden ser distintos, ¿sí? Y acá tenemos una mejora respecto a lo que se veía para Van der Waals en este término. Acuérdense que para Van der Waals este término sí dependía de la temperatura, era igual que este, pero este término no dependía de la temperatura, era solamente b cuadrado. En este caso sí hay una dependencia de la temperatura, con lo cual es una mejora respecto a lo que veíamos con la ecuación de Van der Waals. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que podemos hacer es, ya que sabemos hacer la fórmula de las derivadas, tratar de ver si encontramos estos mismos valores haciendo la derivada de z respecto del sistema. Entonces, si vamos a escribir de vuelta acá cuánto vale z, ¿sí? Lo estaba borrando. Z va a ser igual, dijimos a e a la menos a sobre RTB, ¿sí? Dividido 1 menos b sobre volumen. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que nosotros derivábamos, la derivada que teníamos que hallar, ¿sí? Vamos a hacerlo un camino más fácil, ¿no? La derivada contra la que teníamos que hacer la derivada de z respecto de 1 sobre b, ¿sí? Entonces vamos a llamar a 1 sobre b, lo llamamos x en esta ecuación, y nos va a quedar esta ecuación un poco más sencilla para sacar las derivadas. Entonces me va a quedar menos a sobre rt por x, dividido 1 menos b por x. ¿Está bien? Entonces ahora sí voy a tratar de hallar la derivada de z respecto de x, que en realidad es 1 sobre b, como definimos acá, y ya me va a quedar la derivada para hallar el límite, y con eso hallar el segundo coeficiente del virial. Entonces, ¿cómo es la derivada en este caso? Bueno, tengo un cociente de dos funciones, un producto de dos funciones, esta y 1 sobre b menos x, vamos a hallar la derivada. Entonces tengo que hacer la derivada de esto de acá, que me va a quedar menos b, dividido 1 menos bx al cuadrado, ¿sí? Todo esto por la exponencial que no cambia. Menos a sobre rt por x. Más, ¿sí? Vamos a derivar lo de arriba, dejando el de abajo intacto. 1 sobre 1 menos bx por la derivada de arriba, que es menos a sobre rt, por la exponencial que no cambia. ¿Sí? La derivada de la exponencial es la misma exponencial. ¿Está bien? Entonces, desarrollamos esto, ¿sí?
¿Qué me queda acá? Yo de todo esto puedo sacar factor común de la exponencial, que se repite en los dos miembros de la fórmula, ¿no? Entonces, de todo esto saco factor común y acá me va a quedar menos con menos, me queda b sobre 1 menos bx al cuadrado, menos, en realidad, a sobre rt por 1 sobre 1 menos bx. ¿Está bien? Entonces, acá, ¿sí? Puedo seguir desarrollando esto y, por ejemplo, puedo sacar factor común acá abajo. Pero así como está, yo ya puedo calcular el límite, ¿sí? Porque este término de acá, ¿qué va a pasar cuando x tienda a 0? ¿Sí? Cuando x tiende a 0, esto va a atender, cuando esto tiende a 0, esto va a tender a 1, ¿sí? Entonces todo esto es un factor 1 que me va a multiplicar acá y no me va a molestar. ¿Qué va a pasar con el denominador acá cuando x tiende a 0? Cuando x tiende a 0, este denominador me va a quedar 1 menos 0, que es 1. Entonces todo este término va a tender a beta, a b, perdón. Y de este lado me va a pasar lo mismo. Este denominador de acá va a tender a 1 menos 0, lo que va a hacer que todo esto tienda a 1, lo cual hace que todo este término tienda a sobre rt. ¿Está bien? Entonces ya mirándolo fijo, puedo, ¿sí?, decir cómo va a variar z. Entonces el límite de la derivada de z respecto de x, acuérdense que x era 1 sobre b, cuando x tiende a 0, ¿sí?, va a ser, respecto a todas estas consideraciones, va a ser 1 por b dividido 1 menos a sobre rt por 1 sobre 1. Bueno, todo esto me queda b menos a sobre rt, ¿sí? Y, si me fijo, esto era la definición de b. Entonces b es igual a b menos a sobre rt. Exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido antes, ¿sí?, si hacíamos el desarrollo en serie de potencia. Lo mismo puedo hacer si sigo derivando, puedo obtener los valores de c, de d, de e, ¿sí? Esta forma de derivar las ecuaciones de estados me da una idea de cómo son, si yo tengo la ecuación de estados, puedo saber cómo son los coeficientes del virial haciendo estas derivadas, si quiero expresar esa ecuación de estado de forma como el virial, ¿no? Vamos a ver ahora cómo calcular, ¿sí?, una propiedad interesante, ¿no? Si se acuerdan, nosotros teníamos el valor de z, vamos a calcular el z crítico para la ecuación de estado del virial. ¿Sí? Entonces, nosotros, si se acuerdan, el z para gases ideales era igual a 1. Y el z de Van der Waals, lo habíamos calculado, nos daba 3/8, que es 0,375. Y un dato experimental, ¿no? Experimentalmente se observa que muchas sustancias, o la gran mayoría de las sustancias, tienen valores entre 0,20 de z, vamos a ponerlo experimental, y 0,35, ¿sí? Esto es para una gran cantidad de sustancias, tienen valores entre estos dos, ¿no? Entonces, la ecuación de Van der Waals era una mejora respecto a lo que predecía la ecuación ideal. Sin embargo, esto para el z crítico, ¿no? Estamos hablando siempre, z crítico. El valor de Van der Waals era una mejora respecto a lo que predecía lo ideal, pero todavía quedaba fuera del rango, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esta ecuación del virial, si podemos decir algo. Entonces, supongamos que tenemos z y tiene un desarrollo en virial que tiene un coeficiente b y un coeficiente c, ¿sí? Y vamos a suponer que los demás coeficientes, ¿sí?, los cancelamos. Vamos a suponer el desarrollo hasta el tercer coeficiente del virial. Esta forma, así como está escrita, es el desarrollo del virial como una ecuación cúbica, ¿sí? Si yo desarrollo esto, acuérdense que acá de este lado tengo volumen, saco factor común, me va a quedar una ecuación cúbica de estado, similar a la de Van der Waals, similar
a la de Redlich-Kwong, similar a otras ecuaciones de estado que ya vimos que son públicas, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto para simplificar. Entonces, ¿cómo nos queda la presión? Va a ser RT sobre B por 1 más B sobre B más C sobre B cuadrado. ¿Está bien? Sabíamos nosotros que de las condiciones del punto crítico, una condición del punto crítico era que la primera derivada de la presión respecto al volumen a temperatura constante tenía que ser igual a C. Entonces podemos derivar esta expresión, ¿sí?, respecto a el volumen, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar? RT sobre B más B sobre B cuadrado más D sobre B cubo. Entonces si hago la derivada de esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos RT sobre B cuadrado menos 2B RT, perdón, acá me faltó RT y RT, 2B RT sobre B cubo menos 3C RT sobre B cubo. Y además, como ya estoy en la condición de que esto tiene que ser 0, vamos a llamar a todo esto crítico, ¿sí? Es la temperatura y el volumen crítico en todos los casos. La segunda condición que habíamos visto para el punto crítico era que la derivada segunda, también a temperatura constante, se anula. Y en ese caso tengo que derivar esta expresión nuevamente respecto al volumen. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar más 2 RT sobre volumen al cubo, más 3 por 2, 6 B RT crítico sobre volumen crítico al cubo, más 9 3, 9 C RT crítico sobre volumen crítico a la cuarta. ¿Está bien? Bueno, entonces de acá puedo despejar cómo va a ser cómo puedo despejar estas dos fórmulas. Tengo dos ecuaciones en función de temperatura crítica y volumen crítico. Puedo despejar cuánto vale por ejemplo, los coeficientes en función del volumen crítico y la temperatura crítica. Entonces, en la primera ecuación, ¿qué me va a quedar? Si multiplico todo por... acá hay algo que está mal, me parece. Cuadrado, perdón, están mal los exponentes, ¿no? Entonces, en este tengo volumen a la cuarta, y acá tengo volumen a la cuarta y volumen a la quinta. Me parecía que había algo raro acá que estaba mirando mal. Entonces, este de acá me queda mal. Sería 12. ¿Sí? Porque era 3 por 4, 12, CRTC, CRTC, y aumenta en 1 y el signo negativo porque el menos 4 multiplicaba. Perfecto. Entonces ahora lo que puedo hacer es básicamente sacar factor común y anular el término de arriba, con lo cual me va a quedar la ecuación 1, que me va a quedar menos RTC B crítico cuadrado, menos 2B RTC volumen crítico, menos 3C RTC igual a 0. Y la ecuación 2, que es esta de acá, simplemente multiplico por volumen crítico a la quinta, y me va a quedar 2 RTC volumen crítico al cuadrado, más 6B RTC volumen crítico, más 12C RTC igual a 0. ¿Sí? Bueno, de estas dos ecuaciones, ¿sí? Vamos a llamarla 3, 4, ¿sí? De estas dos ecuaciones puedo ir despejando. Entonces, ¿qué pasa si yo hago 2 por 3 y le sumo 4? ¿Está bien? Hago 2 veces la ecuación 3 y le sumo la ecuación 4. Entonces, de acá me va a quedar, el primer término me va a quedar 0, más 2 por la primera me queda 4, 6 menos 4, 2, B, RTC, BC,
Y esta me queda 3 por 2, 6, más 12, me queda más 6, CRTC igual a 0. ¿Sí? Entonces de acá puedo pasar restando este término, me va a quedar 2B RTC volumen crítico más 6C RTC, perdón, si paso al otro lado me va a quedar negativo. ¿Sí? Puedo simplificar con me va a quedar 3, RTC con RTC se me van, y finalmente me queda B por volumen crítico es igual a 3C, por lo cual si despejo B, de acá me va a quedar menos 3C sobre volumen crítico. ¿Sí? Ahora que pude despejar B en función de C y del volumen crítico, ¿sí? También voy a poder reemplazar esta ecuación, llamémosla 5, ¿sí? La puedo reemplazar en la ecuación 3, ¿sí? Que la tenía acá. ¿Sí? Reemplazo el valor de B en esta ecuación. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar R, T crítico, volumen crítico al cuadrado, más 2B, que tengo acá el valor, ¿sí? 2B me va a quedar 2 por menos 3C sobre volumen crítico, por RT crítico, volumen crítico, menos 3C RT crítico, ¿sí? Igual a 0. Entonces, acá, en este caso, volumen crítico con volumen crítico se me van, puedo despejar de acá, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar si sigo desarrollando? RTC, volumen crítico al cuadrado, de este lado me queda menos 6C RTC menos 3C RTC. Estos dos términos que tienen los mismos coeficientes los puedo juntar, ¿sí? Todo esto me va a quedar, este es más, este es más. Entonces todo esto me va a quedar RTC BC cuadrado menos 6C RTC es igual a 0. Entonces de toda esta ecuación yo puedo despejar C, lo paso a este término sumando, me queda RTC BC cuadrado es igual a 6C RTC. ¿Qué puedo simplificar acá? R y TC con R y TC, con lo cual me queda que C es igual a volumen crítico, ¿sí? Al cuadrado dividido, perdón, acá hay un error, acá es 6 menos 3, así que de acá me queda 3, si era 6, este es el que es 3, este es el que es 3, por lo cual me queda esto así dividido 3. ¿Sí? Entonces, ahora que tengo el valor de B y el valor de C en función de los parámetros críticos, puedo calcular el Z crítico, ¿sí? Este valor de B y este valor de C solo valen para las condiciones críticas. Entonces, B era una función, era 3C sobre volumen crítico, como vimos antes. Entonces, ahora puedo reemplazar el valor de C acá, me queda 3 sobre volumen crítico por volumen crítico al cuadrado dividido 3. Volumen crítico con este se me va, y me queda que el 3 con el 3 se me va, con lo cual es menos volumen crítico. ¿Sí? Entonces, con estos dos valores, yo vuelvo a la ecuación original, ¿sí? Y puedo reemplazar los valores de B y C para ver qué es lo que obtengo. Entonces, yo tengo que el Z crítico en condiciones críticas va a ser presión crítica, temperatura crítica sobre R, volumen crítico, ¿sí? Y esto iba a ser 1 más B sobre volumen crítico más C sobre volumen crítico al cuadrado. ¿Sí? Y en este caso B, yo sé que es 1 menos volumen crítico sobre volumen crítico. Y C es este valor, más volumen crítico al cuadrado dividido 3 por volumen crítico al cuadrado. Entonces, todo esto me queda que el Z crítico es 1 menos 1, ¿sí? Este con este se me simplifican, este con este se me simplifican, me queda un tercio.
Entonces acá me queda 1 menos 1 más 1/3. Entonces el Z crítico es 1/3 igual a 0,333. ¿Sí? Y lo que vemos es que el Z crítico para la ecuación de estado, ¿sí?, del virial, predice un valor más pequeño cuando lo trunco al tercer coeficiente, me queda un Z crítico de 0,333, que es más cercano. Acuérdense que nosotros teníamos el Z crítico ideal, era igual a 1. El Z crítico de Van der Waals me daba 0,375. El Z crítico de virial, ¿sí?, me queda 0,333. Y acuérdense lo que decíamos, que para muchas sustancias el Z crítico está entre 0,2 y 0,35, ¿sí? O sea, la predicción es un poco mejor todavía que la de Van der Waals, ¿sí? Simplemente truncando al tercer valor del virial, ¿sí? Por último, vamos a ver para qué otro uso le podemos dar a la ecuación del virial, ¿sí? En este caso vamos a ver cómo podemos usar el valor de la ecuación del virial para calcular fugacidades. Habíamos visto que las fugacidades eran una propiedad muy importante para establecer equilibrios como alternativa al potencial químico, porque el potencial químico, cuando lo queríamos calcular, presentaba algunas discontinuidades en algunos de los límites que nos complicaban la matemática, ¿sí? Entonces, cuando teníamos un sistema en equilibrio material, podíamos decir que, por ejemplo, el potencial químico de una especie, ¿sí?, por ejemplo, en la fase alfa, es igual al potencial químico en la otra fase, o sea, el equilibrio material, ¿sí?, estaba expresado a través del potencial químico. Y también era equivalente expresarlo en función de la fugacidad, ¿sí?, por ejemplo, entre dos fases. También esto era equivalente a establecer el equilibrio material del sistema, ¿sí? Entonces es muy importante tratar de calcular las fugacidades, tanto para sustancias puras como para mezclas o soluciones. Pueden ser ideales o reales, ¿no?, en distintos modelos, pero es interesante calcular las fugacidades para establecer cómo son los equilibrios materiales, ¿sí? Entonces, para la fugacidad nosotros habíamos visto que había una fórmula, que era así: el logaritmo de la fugacidad respecto a la presión, es lo que llamamos el coeficiente de fugacidad, era igual a esto para una presión, ¿sí?, para una presión particular, vamos a ponerle P', ¿sí?, para la presión P', esto va a ser igual a la integral entre 0 y P' de la siguiente expresión: B sobre RT menos 1 sobre P por diferencial P, ¿sí? Entonces podemos calcular la fugacidad si conocemos esto para una sustancia pura, ¿sí?, para una sustancia pura. Entonces, necesitamos para ver este integrando datos del diagrama presión, volumen, temperatura de esa sustancia, ¿está bien? O una ecuación de estado que me permita reemplazar acá las cosas. Entonces nosotros vamos a suponer que tenemos esa ecuación de estado, es la ecuación del virial, tenemos P por B sobre RT. Vamos a utilizar el desarrollo en potencias de presiones, porque va a ser más útil en este tipo de integrales, ¿sí? C'(P) más los siguientes términos, ¿sí? Supónganse que, de vuelta, para simplificar, truncamos los términos más allá del segundo, o sea, todos estos términos los despreciamos. Entonces de acá yo voy a poder expresar B sobre RT como, pasando el P dividiendo, me va a quedar 1 sobre P más B' más C'P más, ¿sí? Entonces, de acá puedo ver, si paso este restando, veo que me queda B sobre RT menos 1 sobre P, va a ser B' más C'P más. Y me queda directamente el integrando de la ecuación anterior, con lo cual el logaritmo del coeficiente de fugacidad a la presión P' va a ser la integral entre 0 y P', vimos que era B sobre RT menos 1 sobre P, diferencial P, pero ahora este término es esto de acá. Entonces yo voy a tener la integral entre 0 y P' de B' más C'P
por diferencial P. ¿Sí? Y esto de acá lo puedo escribir como, hago esta integral, ¿sí? En función de P, me va a quedar B' por P más C' sobre 2 por P cuadrado. P' en este caso porque es la que estoy integrando. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar el logaritmo de fugacidad a la presión P', de esta forma. Fíjense cómo, de manera muy sencilla, a partir de la ecuación de estado virial, puedo calcular fugacidades. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo numérico. Yo tengo el dióxido de carbono a 0 grados, ¿sí? Yo sé que tiene un B' de menos 6,67 por 10 a la menos 3 bar a la menos 1. Y un C' de menos 3,4 por 10 a la menos 5 bar a la menos 2. ¿Sí? Entonces de acá yo quiero calcular el coeficiente de fugacidad del dióxido de carbono a 0 grados. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, directamente tengo la fórmula que desarrollé anterior. Supongamos que lo quiero calcular a una presión de 20 bar. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de fugacidad a 20 bar va a ser igual a la fórmula anterior. ¿Sí? Vamos a bajar un poquito así la vemos. Entonces va a ser B', que es menos 6,67 por 10 a la menos 3 bar a la menos 1, por la presión, que es 20,0 bar, más el segundo término, que es un medio de C, que es menos 3,4 por 10 a la menos 5 bar al cuadrado, por 20,0 bar al cuadrado. ¿Sí? Todo esto me da menos 0,140. Entonces, despejando, la fugacidad a 20 bar va a ser 0,869. Entonces, si el coeficiente de fugacidad vale esto, la fugacidad, que era lo que yo estaba buscando, ¿sí? Va a ser el coeficiente de fugacidad por la presión, y esto me va a dar 0,869 por 20,0 bar. Y esto me da 17,4 bar. Entonces pude calcular la fugacidad a partir de la ecuación de estado del virial de manera bastante sencilla, si es que tengo esos datos a la temperatura que a mí me sirve, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima.